Bueno, buenas tardes para todos y todas las colegas que se han conectado en esta tarde de viernes, aquí calurosa en San Juan y con un poco de humedad. Agradecerle a la doctora Gladys López por su presencia, por su predisposición y por estar aquí al frente de esta capacitación. Les comento que ella es la titular de la Defensoría Oficial número 22, especializada en juicio por jurados de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Es especializada en litigación oral de la UBA y en criminalidad económica de la Universidad de Castilla-La Mancha y Mar del Plata, capacitada en técnicas de litigación en el ámbito del INASIP, el CEJA, la Escuela Latinoamericana de Defensores, training en la Corte Superior de San Francisco en Estados Unidos. Además, es profesora adjunta en la Cátedra Taller de Técnicas de Litigación de la UMSA, capacitadora en la Tercera Escuela Latinoamericana de Defensores. Doctora, suyo el micrófono y esperemos que tengamos una linda jornada. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos con la segunda parte de teoría del caso. Veo algunas caritas que estaban ayer, así es que espero que podamos continuar con la idea de trabajar un poquito en forma práctica el caso que habíamos visto en video, de J.C. Williams, ¿no? JW. Bien, no sé quiénes pudieron ver, digamos, ¿se acuerdan que habíamos quedado de ver, de tratar de armar con el cuadro la teoría, el cuadrito, completar el cuadrito de la teoría del caso que podría tener la Fiscalía teniendo estas evidencias que se ven a través del video que se podrían presentar en juicio? A ver, vamos a empezar por ir desagregando, o sea, no sería lo que normalmente uno va haciendo, porque va a partir siempre de los hechos, la evidencia, para ir construyendo lo que finalmente va a ser la teoría jurídica. Pero acá, para una cuestión de orden y por, digamos, facilitar la participación del grupo, vamos a hacerlo al revés. O sea, porque la idea, lo primero hubiera sido, vamos a trabajar con una lluvia de ideas, identificamos los hechos, identificamos cuáles son los hechos incontrovertibles, que eso sí lo podemos hacer, y después trabajar con el cuadrito. Pero para hacerlo más fácil y para más operativo, porque como somos tantos, vamos a hacerlo un poquito al revés. Bueno, a ver, nosotros tenemos que estamos hablando de un desapoderamiento de bienes, ¿no? Por chat o como a ustedes les parezca, digamos, ¿qué hechos tienen que ver con la ajenidad del bien del que se le imputa a J.C. haberse apoderado? ¿Alguien se anima a hablar? ¿Alguien se anima a escribir en el chat? A ver, todos digamos, siempre tenemos un poquito de inhibiciones en este sentido para participar, pero la verdad que está bueno un poquito participar porque uno va aprendiendo, incorporando realmente mejor el tema que estamos tratando. Y en esto creo que es bueno que lo podamos trabajar juntos. Como les decía ayer, son temas que en realidad la idea es interactuarlos, porque precisamente, o sea, la teoría es como mínima comparado con lo que significa practicarlo. ¿Qué evidencia, qué testigos prueban que el bien era ajeno? Primero, ¿cuál era el bien, no? Era la plata. O sea, que la víctima tenía plata. ¿Quién lo prueba? ¿Los testimonios de quién? Vamos, alguien que se anime. ¿Nadie, ¿lo vieron el video? Sí. Estamos hablando del video que pasamos ayer por este mismo sitio. El de justicia criminal. El de justicia criminal. Bueno, ¿quieren que lo pasemos de nuevo para hacer este mínimo trabajo de teoría del caso? ¿Hay algún problema? No me estaba conectando. Lo paso de nuevo. A ver, díganme sí o no, por favor. Sí, pasalo de nuevo. Sí, por favor.
Bien, vamos a pasarlo de nuevo. Esperen que lo tengo que encontrar ahora, sí, un segundo, ¿eh? La idea de esto, acuérdense que era llenar en el cuadrito cuáles son las proposiciones fácticas, analizar qué preposición fáctica es fuerte, qué proposición fáctica es débil en función de si la otra parte puede tener o no una explicación distinta, y con qué evidencia pruebo cada proposición fáctica. Bueno, bárbaro. Bien, vi que estaban escribiendo en el chat. Voy a compartir otra cosa, a ver un segundo, que les voy a ir preparando. A ver, ¿cómo puedo hacer con esto? Bien, decíamos que en cuanto al tema de la ajenidad de la cosa y del apoderamiento, los que podían dar cuenta, acá decían, era el automovilista, que es cierto, que, digamos, supongamos que la fiscalía lo podía encontrar, hace a esa parte de teoría del caso. La víctima tenía dinero. Peter, que no sabemos si vio o no el dinero, pero sabe que la víctima podía llegar, estaba buscando comprar droga, con lo cual puede ser. La víctima también puede declarar que tenía dinero, ¿no? Ahora, bien, y que... A ver, vamos... no les estoy compartiendo, ¿no? A ver, un segundo. Voy a ir compartiéndoles el cuadrito. A ver, si yo fuera vamos a resumir un poquito, ¿no? Pero si fueran ustedes los fiscales, y a ver si por el chat o verbalmente, si fueran ustedes los fiscales, ¿qué pensarían en cuanto a si tienen un buen caso o no? ¿Y dónde ven las fortalezas y las debilidades de ese caso? Doctora, no hay un buen caso. La verdad que hay, ¿se escucha? En realidad Sí, se veo escucha debilidades. Hola. Marcelo, ¿no? El que está hablando es Marcelo. Hola. Sí, Marcelo O Mario. Fernández. Marcelo. Marcelo Fernández. No, entiendo que no hay un buen caso. A partir Ujú. de la evidencia que surgiría desde el momento en que la víctima está en la dependencia policial, entiendo que la prueba, de acuerdo a lo que establece nuestro código, habría producido de manera legítima el ingreso Habría un tema de bien la obtención, admisibilidad. las muestras fotográficas, claro, el reconocimiento fotográfico y la rueda, el reconocimiento de personas. Entiendo que por eso tendríamos hasta el momento en que Peter va a ingresar al edificio, por ahí el caso, en cuanto al robo, podría llegar a tener, o serían las fortalezas que tenemos, digamos, para hablar en los términos que usted lo expuso. Y a partir de que la víctima ingresa, como dije, a la dependencia policial, ya la prueba se hace muy endeble. Por un tema de ¿Se legalidad. escuchó? Sí, se escuchó perfecto, perfecto. Y es un análisis súper válido porque además, digamos, es algo que seguramente habrá que discutir en la audiencia preliminar, o sea, en la audiencia de discusión de prueba. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Había alguien que quería hablar y que...? Sí, yo, Mabel. Yo lo que veo es que el reconocimiento que hace la víctima es muy débil porque en la verdad de los hechos, como se ve la situación, eh, había mucha oscuridad. Por lo tanto, es muy difícil identificar una persona en la oscuridad, y más si es de tez negra, ¿no? Así que yo por ese lado lo veo débil. Lo único incontrovertible que veo es la lesión en el rostro realizada con un arma blanca, pero tampoco se ha encontrado en el lugar del hecho el arma, por lo tanto no tenemos el arma
y en la oscuridad el reconocimiento que ha hecho la chica sobre esta persona es muy débil. Entonces, vos tenés como hecho incontrovertible la lesión en el rostro, eso es indiscutible. El apoderamiento, ¿es discutible, es incontrovertible o no? ¿El apoderamiento de qué? De la plata de la de chica. La droga. Sí, pensemos que, a ver, nosotros no vimos el video, pensamos que somos los que vamos a escuchar a los testigos. El apoderamiento, ¿es discutible? O sea, ¿es un hecho fuerte o débil? Yo creo que desde el punto de vista de la fiscalía. Bettina, ¿por qué decís que es débil? ¿Por qué decís que es débil? Porque solamente está la presencia de la víctima, y en este caso, en el desapoderamiento. Y en este caso, además, digamos que va a tener que explicar un poquito, me parece, a la defensa el estado de sus facultades, ¿sí? En ese momento también la víctima. Entonces, yo creo que es solamente el testimonio de la víctima en el desapoderamiento. Entonces, de esto que estamos hablando, de alguna manera estamos diciendo, a ver, el tema del apoderamiento puede ser que sea discutible, lo que no es discutible es que hay una lesión, se puede haber producido con arma o no, hay que ver si puede no haberse producido sin arma, porque quizás el corte es profundo, o sea, quizás el tema de la utilización de un cuchillo no sea tan débil, pero podríamos llegar a controvertirlo. Sí, pero el cuchillo me parece que no es débil, profe, porque en una pericia se puede decir, de acuerdo a las características de la herida, con qué fue hecha. Entonces me parece que el tipo de lesión ni la lesión sería tan, no es débil. Se podría dilucidar el tipo de arma, incluso con el tipo de lesión, no lo vería tan débil con una pericia. Es un buen punto, es buen punto. Esto que estamos haciendo es un poquito lo que veíamos ayer en esto de la serie de Star Case, que es una lluvia de ideas, es como que es una forma de trabajar en la teoría del caso. Bien, entonces, a ver, como fiscales, acá tienen dos opciones. Pueden ir por lesiones graves, pueden ir por robo. Entonces, ahí van a tener que valorar en algún momento, van a tener que sopesar a ver qué les conviene, también de acuerdo a las posibilidades de éxito que tengan en el juicio, ¿no? Bien, y también mencionaban el tema de la autoría, digamos, ¿no? Teníamos acá el tema de la oscuridad, que podía ser una evidencia relativamente débil porque el lugar era oscuro, como para ver si se podía reconocer a la persona. ¿Alguna otra debilidad o fortaleza respecto de esta situación de reconocimiento? Y el tema en Estados Unidos es muy fuerte, el tema del prejuicio racial. Por ahí los fiscales tienen que lidiar con eso, con esto de que es es decir, la defensa va a cuestionar un poco esto, el autor negro. No recuerdo con quiénes los comparó en este momento las personas. Yo estoy en desacuerdo con uno de los abogados que el reconocimiento no sea válido, porque ella previamente estuvo reconociendo unas fotos, es decir, describió al autor del hecho. Por eso no advierto que el reconocimiento no sea válido. Pero puede haber... No se le escucha, Bettina, lo tiene silenciado. Oh. La última parte no se escuchó, la última parte no. No, que yo estoy en desacuerdo que no estoy en desacuerdo con el reconocimiento, porque ella previamente describió al autor, revisó fotografías y ahí pasó al reconocimiento. Es decir, que no lo veo como una prueba débil. Bien, eso la verdad que puede llegar a depender de cada lugar, de cada juez, de cada fiscal y defensor.
En provincia de Buenos Aires lo que nos pasaría sería probablemente, no, es válido, o sea, no había otra manera de identificar más que con un modus operandi, le mostramos fotos, esto puede pasar. Ahora, más allá de eso, y si vamos a psicología del testimonio, cuando uno va al juicio, puede haber un tema de credibilidad también, porque, ¿qué pasa? La psicología del testimonio también tiene demostrado que hay una preformación de imágenes. Es muy difícil que una persona que lo reconoce en foto después no lo reconozca personalmente, cuando ya tiene la imagen formada. Por eso no sé si el código de ustedes lo tiene, pero en el nuestro, por ejemplo, lo que tiene, que esto me parece una pregunta válida, pero no tanto a los efectos de la legalidad, sino a los efectos de la credibilidad o el poder persuasivo que tenga un reconocimiento en rueda, es preguntarle si lo ha visto con anterioridad la diligencia de reconocimiento en rueda, ya sea por fotos o en persona. Entonces, este reconocimiento puede estar de alguna manera influenciado por la vista previa de la fotografía o de la persona. Y en Buenos Aires la mayoría, calculo yo, por lo menos en mi departamento judicial, la mayoría lo terminaría admitiendo. He peleado que no lo admitan, pero no he tenido mucha suerte en esas cosas. Bien, y después teníamos el tema, bueno, díganme una cosa, además, ella, ¿qué estaba haciendo en ese momento y qué acababa de hacer? Ella puede estar bajo los efectos de algún tipo de droga, de algún Bien. narcótico. Entonces digo una cosa, ustedes como fiscales saben que tienen un hecho que puede llegar a ser un poco débil en lo que tiene que ver con el apoderamiento, no débil en lo que tiene que ver con la lesión, y en cuanto a la evidencia pueden tener alguna cuestión que le puedan llegar a cuestionar el reconocimiento en rueda, o digamos la credibilidad que tiene ese reconocimiento en rueda, ya sea porque la chica había consumido droga, entonces quizás todas sus facultades mentales no estaban, estaban a lo mejor turbadas en ese momento, la oscuridad. Hay otra cuestión, la chica cuando la atacan, ¿lo está viendo de frente? Ah, no, no. Tampoco. Entonces, ¿qué también lo vio? ¿No? Bueno, entonces, eso es la fiscalía. Si somos defensa, ¿qué atacamos? Doctora, Ujú. Marcelo Fernández de vuelta. Marcelo, Bueno, sí. contestando a esta pregunta desde el lugar del defensor y también un poco a lo que decía la colega recién, sin pretender con esto armar un debate ni mucho menos. El artículo, o sea, el análisis que yo hice fue en función de lo que establece nuestro código, el que está por entrar en vigencia justamente. En el artículo 228, en la última parte, establece para este tipo de diligencias probatorias la necesidad de que sea informado el defensor. Y acá, al menos en lo No que hemos visto está. en la escena, no había ningún defensor, eran Sí, funcionarios sería policiales. nulo, claro, claro. Bueno, Exacto. a ver, Por eso fue el análisis. perfecto, claro, Y a él perfecto. cuestionaría Sí, justamente. sí, ese filtro es difícil de pasar, es difícil de pasar. Sí. Pero más allá de eso, lo mencioné, hice las distintas etapas para que también se pueda ver las distintas aplicaciones del análisis de esto, de la teoría del caso, de la evidencia. Por ejemplo, este planteo nos va a servir en la audiencia preliminar de ofrecimiento de prueba. Ahora, si llega a pasar ese filtro, tenemos que ir hacia un planteo de credibilidad en el juicio. ¿Se entiende? Ahora les voy a compartir el cuadrito precario, igual no es wow, pero un cuadro precario sobre este caso, y van a ver que más o menos llegamos a las mismas conclusiones. Y les vuelvo a hacer la pregunta, como defensa, ¿dónde nos paramos? Vayan pensando, ahora les muestro el cuadrito y vayan pensando. A ver, ¿dónde puedo poner esto? Ahí está. A ver, acá teníamos, se ve, ¿no? El desapoderamiento de bienes, los hechos son, la víctima tenía, o sea, acá tenemos la teoría jurídica, desapoderamiento de bienes, la víctima tenía dinero, Jessy exigió la entrega del dinero, Jessy se llevó el dinero. Es algo débil porque quizás, y esto se cruzó el cuadro, cuando hacemos el test de superposición, el hecho es algo débil, porque los testigos son el automovilista, que hay que ver si la fiscalía lo encuentra, Peter, que hay que ver si la fiscalía lo encuentra, y la víctima. Y acá tenemos, ¿qué pasa? La defensa puede también explicar que dimos otra razón acá, pero bueno, que se gastó el dinero, que en realidad ya no lo tenía más. Entonces, puede ser que ese desapoderamiento no esté tan claro. En cuanto a hecho, ¿no?
puede dar otra explicación. Bien, a ver, en cuanto a la violencia, y hay un tema de la amenaza, hay un tema de que le habrían cortado la cara, que parecen ser bastante... Ay, no sé por qué se está rayando todo esto. No sé por qué se está rayando. Bien, son hechos que en principio no tienen otra explicación, la amenaza y la lesión. Realmente, ¿qué explicación puede dar la defensa para un corte en la cara, ¿no? El empleo del arma también, es como, también como habíamos llegado también a una de las posibilidades, era que también, o sea, de alguna manera es bastante fuerte, porque es como un reconocimiento médico, un peritaje, podría llegar a determinar que es con una navaja. Entonces también el tema de la utilización de la navaja sería algo que podría ser fuerte, ¿no? Bien. Ahora, el tema lo tenemos también en la autoría, y es lo que planteamos nosotros. Tenemos problemas de confiabilidad, o sea, además de los problemas de admisibilidad, estos problemas de confiabilidad. ¿Por qué? Porque la chica había consumido droga, porque tenía, bueno, el corte estaba cerca del ojo, pero bueno, estaba de espaldas, y también, bueno, hubo toda una presión policial para que reconozca a alguien, ¿no? Bien. Digo, este cuadrito nos ayuda a ver también desde el lado de la defensa por dónde nos conviene atacar, qué proposiciones fácticas, qué partes de la teoría del caso de la Fiscalía nos conviene atacar, ¿a dónde iríamos? ¿Dónde vemos las debilidades? Lo vemos en el apoderamiento y lo vemos en el reconocimiento, o sea, lo vemos a nivel de la autoría. Entonces, no vamos a ir a atacar el tema de que hubo un corte en la cara. No vamos a pedir que venga el médico, no vamos a discutir eso. ¿Se entiende? ¿Dónde vamos a poner nuestras energías? ¿En el apoderamiento estado mental del... o en el reconocimiento? ¿Dónde tenemos que hacer pie en todos los momentos procesales? Discutiendo quizás la autoría. ¿Bien? Bueno, fue un pequeño ejercicio como para ver la utilidad que puede llegar. ¿Algo para comentar? Bien. Bueno. Hola. La idea fue hacer una pequeña práctica chiquitita como para que se vea, digamos, cuáles son las utilidades de la discriminación, de desmenuzar las cuestiones, porque incluso hasta visualmente uno tiene ya como o sea, ya sabe a dónde va, ya tiene un plan, sabe exactamente qué le interesa en cada momento procesal, en lo que tiene que ver con las pruebas sobre el hecho. Bien. Doctora, perdón, yo agregaría un pequeño tema con relación a la violencia, que preguntaba, digamos, por qué la agresión, y también creo que se podría agregar si existía algún motivo personal directamente con la víctima, que eso lo conocemos. Y solo nos quedamos con que es una lesión en la cara. No, que el robo es digamos, la excusa para hacerle una lesión directamente a la víctima. Puede ser, puede ser. No tenemos muchos datos como para eso, pero puede ser. O sea, el robo a lo mejor no tiene mucha más explicación que hacerse de dinero, el exceso de agresión. Exacto, Sí. el exceso de agresión, o sea, no hay motivo de que por un robo hacer tanta lesión. También tendría que analizarse por ese lado si no hay una cuestión personal con la víctima, en mi opinión. Es un punto, es un punto. Bien, y ahora vamos a ir a cosas que, o sea, primero vamos a hablar de algunas cositas que hablamos ayer, quizás algunas profundicemos un poquito más, y después vamos a hablar de otros temas un poquito nuevos, pero necesitaría hacer un cierre con algo de lo que hablamos ayer, antes de continuar con temas un poquito más nuevos en relación a esto, ¿no? Bien.
vamos a repasar un poco las características de la teoría del caso. Bueno, ya que es una visión estratégica y que siempre tenemos que tener como norte el juicio oral, más allá de que se apliquen distintas etapas, ya esto lo hablamos bastante. Es importante tener en cuenta, esto aunque lo hablamos, lo quiero reforzar, que sea una propuesta fáctica, un relato de hechos único. ¿Por qué? Porque se pierde mucha credibilidad si no. Si yo como defensa voy y digo, mi asistido no estaba en el lugar, pero si estaba, fue una legítima defensa, ya empiezo pisando muy débil. Todo lo que diga va a ser un por las dudas, y quien tenga que decidir realmente ya va a tener un por las dudas muy grande en la cuestión. El jurado les comento lo siguiente, cuando el jurado nos da en la práctica hemos tenido una maniobra que está buena, o sea, que se utiliza en Estados Unidos y que se está utilizando acá, que es que vamos con una propuesta única, un relato único, y después en las instrucciones, para no desdibujar esta credibilidad, en las instrucciones se incluye la posibilidad de un hecho menor. Entonces, supongamos que acá en este caso fuéramos por el robo con arma y lesiones y demás, y que de repente, o sea, nosotros vamos a pelear directamente la autoría, ¿no? Pero supongamos que sabemos que a lo mejor no se considera acreditado el robo, entonces, si perdemos la autoría, ¿qué decimos? Que la calificación a lo mejor en vez de ser esa pueda llegar a ser como hecho menor el de lesiones graves, que estaría incluido en la figura. ¿Se entiende? Bien, cuando hacemos nuestro relato, esto tiene que ser simple, claro, breve. ¿Por qué? Para que nos presten atención, para que sea comprensible, para que sea una historia que la persona la incorpore y ya, digamos, sin dificultad, y le quede ya clara la idea de hacia dónde vamos. Como les decía ayer, ya cada imagen que venga va a ir precisamente esta idea que ya se formó. Verosímil, eso es básico también. No podemos decir cosas que estén alejadas del sentido común, alejados de la ciencia, alejados de lo que sabemos que es obvio. Eso nos hace perder en credibilidad y obviamente es un caso que puede estar perdido, digamos, si decimos cosas que no se alejan de la razón. Bueno, autosuficiente lo dijimos ayer, tiene que ser comprensivo de todos los elementos, especialmente de todos los hechos incontrovertibles que haya. Por más de que no nos gusten, nuestra teoría del caso tiene que abarcar todo eso. Tiene que permitirnos también que la podamos revisar a nuestra teoría del caso. Por ejemplo, a partir de la evidencia que se vaya incorporando. Obviamente que esto tiene un límite de tiempo, esto también lo hablamos ayer. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, a ver, no sabemos qué resultado va a dar la alcoholemia de la persona que nosotros estamos defendiendo. No lo sabemos, porque hasta no tener el resultado, no lo sabemos. Bueno, en nuestro relato de los hechos no decimos nada. No decimos nada, damos espacio a que eventualmente lo podamos agregar después. Doy un ejemplo muy, muy claro, muy simple, pero así manejarnos con lo que no tenemos certeza y que pueden venir evidencias distintas, dejar ese margen como para no jugarnos en algo y comprometer nuestra credibilidad. Nuestra credibilidad y la credibilidad del caso, ¿no?, que queremos presentar. Bueno, obviamente esto es coherente con la evidencia. Esta flexibilidad también tiene que ver, o sea, lo mismo que veníamos hablando, la evidencia, los hechos tienen que poder ser ajustados a medida que avanza el proceso. Lo que también hablábamos acá, ¿qué hace el fiscal? ¿Tiene un buen caso? ¿No lo tiene? ¿Qué hace? ¿Acuerda una solución alternativa si no tiene un buen caso? Y en vez de ir por robo calificado y lesiones, arregla lesiones porque a lo mejor lo pierde por autoría. Y es capaz que al fiscal le conviene, y es capaz que a la defensa también le conviene, porque no sabe qué puede pasar en el juicio, la persona a lo mejor ya tiene un tiempo de detención cumplida, entonces nos permite tomar decisiones antes del juicio. Bueno, y esto que también lo habíamos hablado ayer, que tiene que ver con que
En muchos casos hay valores, o sea, en casi todos hay valores, hay valores o disvalores asociados, que a veces de alguna manera hay que traerlos de forma indirecta al litigio. Esto, bueno, es lo que estamos hablando. ¿Para qué más nos sirve la teoría del caso? Estando en el juicio. Dentro del juicio, esta teoría va a ser una guía continua. ¿Para qué? Para cómo armamos el alegato de apertura, que es nuestra promesa de lo que vamos a probar en el juicio. ¿Cómo decidimos presentar la evidencia? ¿Cómo hacemos el examen directo a nuestros testigos, los testigos que nosotros tengamos, con qué orden? ¿Cómo hacemos el contraexamen? ¿Cómo hacemos el alegato de cierre? O sea, ya sabemos, es más, ya tenemos el alegato de cierre antes de empezar el juicio cuando tenemos la teoría del caso. Ya sabemos a dónde apuntamos, cuáles son nuestros argumentos, porque tenemos los hechos, la prueba y la teoría jurídica. Entonces, nuestro alegato de cierre, de hecho, puede estar preparado antes de terminar el juicio. Sabemos qué objeciones vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no nos va a interesar objetar cualquier cosa. Nos va a interesar solamente objetar aquellas cosas que ataquen nuestra teoría del caso, o que hagan imposible que nuestra teoría del caso sea creíble. Nos va a interesar, o sea, digamos, tiene que la otra parte actuar mal por algún motivo, y recién esas objeciones únicamente las vamos a hacer si realmente afectan nuestra teoría del caso. Si no, no las vamos a hacer. Bien, antes de pasar a esto, también quiero que tengan en cuenta que cómo presentamos nuestra teoría del caso cuando nos preguntan en relación al relato de los hechos. Y tenemos dos maneras de organizarla básicas, que es, una es por bloque de información. Por ejemplo, me interesa probar que hubo un desapoderamiento y explico todo lo que tiene que ver con el desapoderamiento, los hechos que me interesa, y que hubo a su vez, y quién es el que fue violento, y quién es el autor. O me interesa hacerlo en orden de tiempo. Entonces, capaz que en vez de empezar, digamos, por tema, por capítulo, lo hago cronológicamente, a tal hora, por tal cosa, tal. Eso también es una forma, incluso para pensar cómo la vamos a presentar en juicio, para que, digamos, que nos ordena y que también ordena al que escucha la información. Porque, por ejemplo, puede pasar que si yo presento un testigo que habla de, este es un caso bastante simple, es difícil que alguien se pierda, pero un testigo que va a hablar de que la persona tenía dinero primero, y después presento el segundo testigo que necesito que pruebe que se apoderaron, digamos, de ese dinero, lo presento al final, el hilo conductor es capaz que se pierde, entonces es capaz que a mí me conviene juntar esas dos cosas. O me interesa más que sea cronológicamente por algún motivo, entonces me interesa presentar un orden cronológico de la situación. Acá también, a ver, supongamos que tenemos una cuestión, a ver, una mujer que ha sido golpeada habitualmente por su pareja, que mínimo 2 veces ha sido golpeada semanalmente, siempre le ha dejado moretones, dolores, nunca ha llegado a fracturarla, pero 2 veces semanalmente ha sido golpeada. Una noche después de golpearla, esta mujer agarra un martillo y le pega en la cabeza y lo mata. Si ustedes fueran fiscales, ¿cuál es el momento más importante para ustedes y qué la están acusando, la fiscalía la está acusando de homicidio, con alevosía? Estaba indefenso, usted se había quedado dormido y lo mató. Y la defensa quizás habla de una legítima defensa diferida, o sea, por el tema de los golpes anteriores, que tenemos algún fallo que la admite, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, ¿dónde se para? Si yo tengo, ¿qué escena es fuerte para la fiscalía para transmitir en su teoría del caso su caso? ¿Qué les parece? ¿Qué momento? Probablemente el momento donde esta persona esté, digamos,
dormida, el obviamente momento del hecho es el más importante de todos, ya para la fiscalía. Bien. Y la defensa, si quiere describir mucho un hecho, o sea, con detalle, ¿dónde se para? Se pararía, la defensa se debería parar anterior al momento del hecho, como para probar un desenlace de una Bien. acción. Bien, entonces, a veces, ¿qué pasa? Esto se llama punto de inclinación, ¿no? ¿Dónde encuentra el punto de inclinación la fiscalía? En ese momento. ¿Dónde lo encuentra la defensa? En este otro. Entonces, a partir de ahí es donde arman su caso. A lo que voy es, la presentación de la teoría del caso va a tener que ver con encontrar estos puntos de inclinación de cada caso, que va a variar de acuerdo al caso, ¿no? Esto se lo simplifiqué mucho. La verdad que a mí me cuesta bastante encontrar los puntos de inclinación en los distintos casos que se van presentando, pero hay a veces un punto donde, si yo me paro lo suficiente ahí, desde ahí radio, digamos, la teoría del caso, va a tener mucha más fuerza persuasiva que si lo hago a lo mejor en forma cronológica para la fiscalía, o sea, cuenta los hechos, pero lo hace en forma cronológica, a lo mejor no se para en esa escena más, o al revés, me paro en la primer bloque de información, que es la muerte por parte de la defensa, en vez de pararse quizás en un orden cronológico de cómo fue sucediéndose los distintos episodios de violencia. Bien, bueno, esto sería el punto de inclinación también, que es interesante encontrarlo en cada teoría del caso. Bueno, la fiscalía, obviamente cada una de las partes va a tener, de acuerdo a su rol, esto ya lo hablamos, considerar las distintas estrategias a seguir. Hay distintas características, obviamente, porque la acusación, por ejemplo, siempre está obligada a dar un relato del hecho. Y para eso además tiene un límite de tiempo, ¿no? Un límite de tiempo que está dado por, en el caso de ustedes, por la formulación de la acusación, porque precisamente tiene que permitir que se respete el principio de congruencia para que no haya sorpresas para la defensa. Por el otro lado, también tiene la carga de la prueba, obviamente, en virtud del principio de inocencia. Y sí o sí, también tiene la obligación de hacer saber a la otra parte la evidencia de cargo, pero también la que beneficia al imputado. La defensa, primero que puede ser una defensa positiva o negativa. O sea, puedo tener una teoría alternativa, como puedo no tenerla. Mi teoría, la defensa negativa sería una defensa que o sea, básicamente va a atacar o la coherencia de la teoría de la fiscalía o la credibilidad de la teoría de la fiscalía. Por ejemplo, acá, en el caso este que vimos, atacaba la credibilidad de la testigo. Quizás bastaba con un buen contraexamen respecto de la testigo para detallar que acababa de consumir droga, quizás, bueno, también podía traer algún perito para que diga cómo afecta el consumo, creo que era de crack, el consumo de crack a la percepción, a los sentidos. También podría traer a alguien para acreditar que el lugar era oscuro, aunque si la testigo no lo decía por sí misma. Digamos, acá es una defensa que se basa en atacar la prueba de la fiscalía y no es que tenga una historia alternativa. Ahora, si Jessy dice yo estaba en otro lugar, en realidad, y tengo prueba para decir que Jessy estaba en otro lugar, entonces eso va a permitir, que yo traiga testigos que digan que Jessy estaba en otro lugar. Tengo otra historia para contar. También tenemos, como en la defensa, tenemos un límite de tiempo más flexible, porque no tenemos obligación de evidenciar todo. Pero bueno, como les decía el otro día, suele ser conveniente que nuestra teoría del caso la vayamos adelantando
a los efectos de que nos declaren pertinente la prueba, porque si yo llamo amigos de Jessy para que vengan al juicio y no tienen nada que ver con el hecho, si yo no digo que es para probar que Jessy estaba en otro lugar, va a ser difícil que hagan lugar, ¿no? No serían pertinentes. Bueno, obviamente no tenemos la carga de la prueba, por ende no tenemos las mismas obligaciones en ese sentido que la Fiscalía, aunque lo que puede pasar a veces es que si tenemos una historia alternativa, tenemos una defensa positiva, si no logramos probarla en juicio, eso nos haga perder en credibilidad y en poder de persuasión, obviamente. Entonces, hay que evaluar bien si tenemos suficiente evidencia como para que la historia alternativa que estamos presentando sea plausible. O sea, no tiene que tener quizás la certeza absoluta, digamos, de que podamos probarlo, pero sí que sea creíble, que sea plausible, sería la palabra más adecuada. Y tampoco está hoy, a ver, únicamente estamos obligados en la audiencia intermedia a mostrar la evidencia que queremos usar en juicio. Obviamente no estamos, como la Fiscalía, obligados a mostrar toda la evidencia. Es más, sería una falta ética mostrar la evidencia que perjudica a la persona que estamos defendiendo. Bien, esto, digamos, tiene que ver con básicamente lo que es la teoría del caso, en forma teórica, valga la redundancia, ¿no? En la práctica, lo que me parece fundamental resaltar es que es muy difícil terminar de armar la teoría del caso si no trabajamos con una idea de defensa penal efectiva. O sea, una defensa que en vez de solo reaccionar ante la propuesta de la Fiscalía, digamos, o la imputación de la Fiscalía, diciendo, a ver, esto no lo alcanza a probar, o sea, solamente negando los hechos, digamos, de una manera como se podría hacer a lo mejor en el proceso civil, sí tenemos que hacer una defensa que opere activamente. Por ejemplo, a ver, un testigo que dice haber visto un hecho desde la esquina a 20 metros, que la persona, a ver, ve subir una persona a un auto, supongamos, que esto me pasó, a ver, un hecho simple si se quiere, pero ve subir una persona a un auto, y con lo cual después sigue en ese auto pensando que es el que había robado en otro lugar. Bueno, la cuestión es que este testigo, ¿qué pasa? Cuando voy o sea, como defensa, ¿no? Voy al lugar y había tremendos arbustos en el lugar. ¿Qué hicimos? Constatamos esa situación, tomamos fotografía, bueno, y después lo presentamos, tenían que admitirnos esa situación, pero lo cierto es que era que el testigo no podía ver esa situación que había contado. Estábamos atacando la credibilidad. Yo vi en el código, yo no sé si ustedes tienen alguna, digamos, nosotros tenemos en la ley de Ministerio Público, yo eso no alcancé a verlo en San Juan, donde nos faculta, cuando no fuere posible por parte del Ministerio Público realizar determinada investigación o no nos hiciera el lugar, nos faculta realizar investigación. Nosotros en la etapa de investigación no lo estamos haciendo, yo no estoy igual en la etapa de investigación ahora, no lo estaba antes, pero sí lo estamos haciendo así en la etapa de juicio. ¿Qué hacemos? Salimos a chequear la información. ¿Qué hacemos? Convocamos, por ejemplo, acá a Peter, ¿no? ¿Peter vio o no vio si la víctima tenía dinero? Por ejemplo. ¿Qué más sabe Peter que podría servir o no servir para la teoría del caso de la Fiscalía o de la defensa? Ese chequeo de la información para tener bien armada la teoría del caso se transforma desde mi punto de vista en fundamental para la defensa. A ver, es un cambio de mentalidad muy grande, lo fue acá también, porque de hecho antes se cuestionaba mucho, digamos, que uno entrevistara a un testigo y demás,
Entonces, de alguna manera este pasaje de esta situación, de hecho, antes no se entrevistaban los testigos, está muy mal visto que se entrevistaran. Hoy por hoy, en lo que tiene que ver, más en jurados, que es lo que estoy haciendo con mi equipo ahora, sería hasta no una falta porque no está previsto legalmente en cuanto normativamente, pero sí sería una mala práctica no intentar siquiera entrevistar a los testigos y chequear la información, porque obviamente muchas veces es declaraciones testimoniales tomadas en policía, o sea, alguien que está interpretando lo que dice el testigo, que a su vez es eso por escrito, que ni siquiera vemos al testigo, no sabemos, a ver, si importa su físico, no sabemos si es, por ejemplo, el caso de legítima defensa que hablábamos el otro día, no sabemos si es chiquito, si es grande, si mide 1,50, si mide 1,90, o sea, el policía está tomando esa declaración, queda por escrito, llega a quien lo ve en la fiscalía y quien lo ve en la defensa, reinterpretan con una segunda interpretación de lo que dijo la primera persona. ¿Qué nos pasa? Que a veces vamos, más allá de que no haya mala voluntad, ni que, digamos, no es un armado de causas de lo que estoy hablando, pero vamos a la fuente y varía la versión que da el testigo. Entonces, nosotros la teoría del caso realmente, obviamente no chequeamos todo, porque tampoco todo es relevante, pero la idea es que la terminamos de armar, ya en etapa de juicio estoy hablando, entrevistando normalmente a los testigos que hacen a la acusación y los testigos que se proponen desde nuestro lado. Y hay un tema también que a veces uno dice, ¿cómo lo juego a esto? Que también tiene que ver con cómo yo blanqueo parte de la teoría del caso cuando la persona a la que yo defiendo no declaró. Un tema incluso que puede involucrar el secreto profesional. Entonces, en realidad no me ha pasado, yo no he tenido inconvenientes, y esto que de alguna manera se me ocurre, no ha sido nunca necesario, pero bueno, hablar bien esto, llegado el caso con el imputado, incluso dejar firmado este acuerdo de revelación de esta situación, por las dudas, podamos llegar a tener algún inconveniente después, no los descarto de ser necesario, digamos, porque a veces, o sea, uno se cruza con personas que, claro, después resulta mal el juicio, una condena, y quizás tener que haber revelado alguna cuestión, quizás antes de que él lo declarara, considera que ha sido una mala defensa. Por ejemplo, Jessy no declara, yo digo, pero él me dice que estaba con amigos, traigo a los amigos, los presentamos en juicio, a los amigos no les creen, salió mal, y Jessy después se enoja conmigo, digo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me ha tocado, no lo he tenido que hacer, no he tenido ese problema, pero se me ha planteado como una cuestión posible. No, acá veo una pregunta. A ver, en lo que tiene que ver con la aplicación, la pregunta es si no está mal visto hablar con los testigos. En lo que tiene que ver con trabajar bajo un sistema adversarial, que lo cierto es que yo no veo en el código de ustedes que todavía sea plenamente adversarial, yo lo veo acusatorio e inclinándose hacia lo adversarial, claramente hacia la oralidad. En este sistema, en realidad sería una mala práctica no entrevistar a los testigos. Ahora, esto yo lo hago dependiendo del caso y con ciertos recaudos. Siempre, además, la entrevista con los testigos no significa preguntar de manera orientada. O sea, mi entrevista con los testigos de cargo, por ejemplo, son preguntas neutrales, son preguntas generales, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. O sea, no son preguntas dirigidas. Algunas veces he grabado esas entrevistas, porque, por ejemplo, bueno, me desempeño como defensor oficial, ¿no? Me ha tocado entrevistar personas que han denunciado ser víctimas de violencia de género. Entonces les pregunto si puedo grabar la entrevista,
por dos cuestiones. Una es porque necesito también recordar los datos, y la verdad que a veces se va pasando, y otra es también porque precisamente es un tema muy delicado, entonces es muy difícil a veces que, digamos, se pueda desinterpretar, es más bien muy fácil que se pueda desinterpretar la entrevista. Entonces, la verdad que, o sea, en este momento que estamos en una transición y demás, hay cuestiones que hay que ver cómo, con mucho tacto, podríamos decir, se pueden llevar adelante. Cuando veo también que esta entrevista previa puede llegar a generar mucho ruido, por ejemplo, o haya testigos que no quieran, porque el otro día tratábamos de citar a un testigo por un robo. Y es lógico, la gente desconfía, ni hablar, están defendiendo, o sea, a la persona que está acusada de haberme robado. Y la persona desconfiaba, entonces, como también a la fiscalía le interesa chequear la versión del testigo, ¿qué hicimos? O sea, nada, le pedimos a la fiscalía de hacer una entrevista en forma conjunta, y en eso estamos. Pero bueno, digamos, uno va graduando porque tampoco hay un procedimiento reglamentado, pero sí está, digamos, más que sugerido, es de buena práctica en lo que tiene que ver con el litigio adversarial, entrevistar a los testigos previamente. ¿Por qué? Porque un principio, y esto lo van a escuchar continuamente, un principio básico es que yo al juicio no voy a investigar. Yo al juicio voy a probar la teoría del caso que estoy presentando. No voy a ver qué pasa. Porque si yo al juicio voy a ver qué pasa, estoy haciendo perder el tiempo a muchísima gente. E incluso estoy arriesgando a peores resultados si no tengo, digamos, si no tengo claro qué es lo que va a pasar. O sea, yo al juicio no voy a arriesgar, yo al juicio voy a probar lo que yo ya sé que puedo probar. Por eso les digo que incluso puedo tener preparado el alegato de clausura teniendo una teoría del caso chequeada. Bien. ¿La grabación al testigo puede servir si luego en el juicio... Mira, si el testigo dice otra cosa, yo creo que puede... A ver, no me tocó. Sé que en algún lugar de la provincia de Buenos Aires la han hecho valer. Yo para hacerla valer entiendo que, bueno, obviamente la persona tiene que estar informada de que se estaba grabando, y entiendo que es una declaración previa que se podría utilizar. Ahora, esta grabación, o sea, la persona tiene que haber estado informada de que se estaba grabando, porque eso puede ser una violación ética muy grande, grabar a alguien sin su consentimiento, ¿no? Y entonces yo ahí diría, esta grabación no se podría utilizar porque no correspondería, porque no se informó a la persona que se le estaba grabando. Perdonen, se me va la voz. Bien. Bien, no sé si tienen más preguntas que quieran hacer. Podemos hablar... seguir hablando de otro tema. No sé si sobre esto quieren chequear algo más. Bueno, un tema que, a ver, una clasificación del tipo de evidencias, me paso, ya diría a otra cuestión, que tiene que ver solamente con la teoría probatoria, ¿no? Una clasificación de las evidencias que puede ser útil. Y, perdón, acá dicen, me hizo ruido eso de que el código es inquisitivo. Yo no dije que el código nuevo fuera inquisitivo. Dije que todavía me parece que le falta para ser adversarial. Pero sí es acusatorio, porque ha trasladado, o sea, el principio básico que es en manos de quién está la acusación, ha sido trasladada al Ministerio Público Fiscal. Antes la acción la llevaba adelante el juez de instrucción.
Entonces, que haya sido trasladado esto a el Ministerio Público Fiscal es la característica fundamental del acusatorio, porque el juez es el que tiene que ser imparcial, entonces, que va a decidir sobre las dos versiones que se le presenten. El código anterior sí es claramente inquisitivo, este es acusatorio, pero dista un poco de ser adversarial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veo muchas incorporaciones por lectura, bueno, varias cuestiones que no dejan librado al litigio de las partes, la presentación de los casos, digamos, y demás. Entonces, me parece que les falta un poco para llegar a ser plenamente adversarial. En jurados que todavía no está en vigencia, entiendo también que, como remite a las normas del juicio técnico, entiendo también que va a ser de difícil aplicación, porque hay cuestiones que tienen que ver con la no incorporación por lectura de nada al jurado, por varios motivos, o sea, que tienen que ver desde que no, o sea, por ejemplo, yo no puedo incorporar una declaración testimonial en provincia de Buenos Aires, ni tampoco las nuevas leyes de jurado, y no puedo darle una declaración testimonial al jurado para que la lea. Tiene que venir el testigo. ¿Por qué? Porque hay que poder contraexaminar ese testigo. Hay que ver si la información que tiene realmente es de calidad. Hay que ver si con ese contraexamen podemos sacar mentira verdad, hablando mal y pronto, ¿no? Pero es la única manera, contraexaminando a un testigo, que uno puede ejercer realmente la defensa. Entonces, incorporar por lectura un testimonio, y no es para ser aplicado, o sea, yo creo que en ningún juicio, en todos los códigos eso está, pero en jurados, por suerte, digamos, no se prevé, y acá de repente hay una ventanita por la que esto se mete. Entonces, por eso, y porque a su vez, por cuestiones de persuasión a un jurado, yo, por ejemplo, no le puedo dar la autopsia para que la lea. No tiene sentido. O sea, va a confundir. En términos persuasivos, confunde. Entonces, no solo por cuestiones que tienen que ver con el respeto a las garantías constitucionales, sino por cuestiones que tienen que ver con la persuasión. Entiendo que esta remisión que se hace en los artículos que tienen que ver con jurados a los juicios técnicos, no es del todo conveniente y lo aleja de lo adversarial. Bien. Horacio, ¿qué es lo que le hace ruido, Horacio? Horacio Elizondo. Bueno. Bien, les decía que podemos tener, en lo que tiene que ver con la teoría de la prueba, distintos tipos de evidencia, ¿no? Dentro de esas evidencias tenemos evidencia que van a tender a, la evidencia afirmativa, ¿no? Que van a tender a afirmar el hecho que quiero probar. La víctima tenía plata. Tengo evidencia, testigo directo, que va a tratar de afirmar eso. Por el otro lado, puedo tener evidencia de refutación. O sea, quiero probar que la testigo no tenía plata, entonces traigo un testigo que vio que estaba entregándole dinero al vendedor de crack, ¿no? Evidencia de refutación de la evidencia de la fiscalía. Puedo traer evidencia explicativa, ¿no? Puedo traer un testigo que explique alguna secuencia previa que no se entiende claramente. Puedo traer un perito que explique cómo se produjo el corte, si puede haber sido por un cuchillo o no. Puedo traer, bueno, documental, o sea, evidencia que explique alguna situación que en principio no aparece clara. Puedo traer evidencia de credibilidad. A ver, por ejemplo, una mujer que hace 2 años que no vive en un lugar,
señala que ella estaba en la plaza del lugar donde habría ocurrido el hecho ese día, pero ella vive muy lejos ahora. Por ejemplo, por decir algo, estoy inventando algo para decir, hay que reforzar la credibilidad. Entonces, de repente la defensa dice, pero si esta mujer ni vive en la zona, no tenía por qué estar ahí, o sea, y necesito reforzar, porque de alguna manera la defensa puede tener algo para refutar a este testigo, y entonces traigo a lo mejor otro testigo que diga, no, pero la señora vivía a media cuadra de la plaza hace 2 años. Por ejemplo, una evidencia reforzando la credibilidad de la testigo principal. Después, bueno, obviamente la evidencia directa, que es aquel que presenció directamente el hecho, obviamente, claramente. Después puedo tener evidencia indiciaria, aquella que de alguna manera permite, tras un razonamiento, llegar a algún tipo de conclusión, pero que obviamente no es un testigo directo, bueno, que ya todos eso lo conocemos. Hay algún autor que coloca la evidencia emotiva, pero yo en esto no estaría tan de acuerdo porque cuando hablo de emotiva no estoy hablando de acreditación de un hecho, entonces me parece que en principio no sería algo que podría ser pertinente, que quizás no debiera admitirse. Puede haber alguna cuestión que quede, digamos, de alguna manera maquillada con otra cosa que pase, pero no me parece que la evidencia emocional pueda ser admitida porque realmente, a ver, nos estamos alejando de lo que son las garantías básicas, y la garantía del hecho, o sea, básicamente, como dice Binder, es la mayor garantía que tenemos, o sea, te imputo por un hecho, me juzgás por ese hecho, y me juzgás con hechos, o sea, probados. Entonces, evidencia que intente influir emocionalmente en quien va a decidir, no pareciera ser pertinente. Bien, a ver, veo algunos comentarios en el chat. Bueno, medidas de política criminal. Sí, eso, bueno, obviamente son criterios, digamos, que pueden los ministerios públicos y, bueno, los ministerios de seguridad, eventualmente del Poder Ejecutivo, digamos, exceden, digamos, lo que uno puede llegar a valorar en relación a un código. Ya son cuestiones, digamos, que las tienen facultades los ministerios públicos para decidirlas dentro de un marco, obviamente, pero bueno, excede, digamos, lo que yo pueda opinar en este momento. Habría que ver en cada caso concreto, pero ya no sería una opinión sobre la que yo esté más calificada para darla. Sí, acá me preguntaban también el tema de si sirve para jurados. Yo, sinceramente, el tema de la evidencia emotiva. Yo, sinceramente, primero entiendo que no debe ser admitida evidencia emotiva, que la intención de esa evidencia sea, como les decía recién, influir desde lo emocional al jurado. Para mí esto no debería ser admitido. Yo creo que incluso, a ver, obviamente la deliberación es secreta, entonces uno no puede saber qué pasó dentro de una sala de deliberación de jurados. Ahora, aún en casos que han sido muy, muy ruidosos y demás, y uno a veces se extraña un poco wow, por lo que salían los medios, lo que resolvió el jurado, cuando uno analiza un poquito más la evidencia que se produjo en el juicio, vemos que el jurado no resolvió por lo emotivo en líneas generales, no da la impresión esa, obviamente les vuelvo a decir, es secreta la deliberación, entonces las razones exactas no las tenemos, pero se ha basado en la evidencia, o sea, se ha basado en lo que se produjo en el juicio, o sea, ha realizado la valoración de la evidencia presentada en términos muy razonables, no emotivos, no emotivos. Puede influir, pero no creo que influya más que lo que pueda influir en un juez técnico. O sea, incluso, a ver, en jurados uno tiene la audiencia de guardir, la audiencia de selección o de deselección de jurados, donde puede incluso tratar de
testear, a ver cuáles son los prejuicios que tienen que ver a veces con las vivencias propias, que todos tenemos prejuicios, o sea, es imposible no tenerlos, todo ser humano tiene prejuicios, que pueden ser importantes para un caso o no. E incluso tenemos esa audiencia para tratar de sacar las personas que pueden tener un prejuicio respecto de nuestro caso, que pueden no saber que no va a receptar nuestro caso. Con los jueces no tenemos esa posibilidad. Entonces, yo creo que el tema emotivo y demás es algo que puede influenciar a cualquiera, y no creo que, o sea, yo no considero que sea una buena forma de trabajar desde ese lugar, con jurados tampoco. Incluso creo que es de alguna manera subestimar un poco el razonamiento del jurado, que son 12 personas que están discutiendo la prueba sobre un hecho, o sea, ni siquiera es una sola persona que está razonando sobre si esa evidencia es suficiente para acreditar el hecho. Son 12 personas, lluvia de ideas, con argumentos distintos, que se van a poner de acuerdo sobre si está probado o no la autoría o no de algún hecho, ¿no? Entonces, sinceramente creo que opera más sobre la razón y no sobre la emoción. Doctora, Sí. en el caso Staircase que nos dio ayer, una de las cosas que me llamó la atención es que cuando ellos analizaban las pruebas, las fotos, donde había mucha sangre, donde había muchos cortes que se veían en la cabeza de la víctima, analizaban justamente la emocionalidad que esas fotos causan en el jurado. Y si bien esa, digamos, es muy difícil refutarlo, pero lo consideraban como un punto muy en contra de ellos, la emocionalidad que causaba esa foto. Exactamente, está muy bien la observación. Ahora, el fiscal puede intentar introducir esas fotos precisamente a esos fines, causar impresión, causar esa emoción, ¿no? Ahora, en jurados hay una forma de oponerse que tiene que ver con precisamente el prejuicio que eso va a generar en el que escucha, o sea, el grado de emoción negativa que va a generar en el que lo escucha. Porque, ¿qué pasa cuando hay un prejuicio y se influye? A ver, primero porque el valor probatorio que tiene la foto, o sea, y mostrar las heridas, perjuicio indebido es esto, perdón, rebobino un poquito para explicarlo mejor. Perjuicio indebido es cuando la evidencia que se pretende mostrar genera más perjuicio que lo que puede probar. Entonces, sabemos que esto va a generar un efecto negativo en la valoración que haga el jurado. Entonces, ¿tiene sentido? ¿Qué prueba? Entonces, cuando nosotros discutimos esto en la audiencia preliminar, lo que planteamos, que esto lo van a volver a hablar seguramente muy bien con la doctora Manes, lo que planteamos es que el valor probatorio que tiene es mucho inferior del prejuicio que genera. Entonces está generando un perjuicio indebido. ¿Qué significa? Porque ¿qué significa esto del prejuicio? En realidad que el principio de inocencia en la cabeza de quien juzga cuando hay un prejuicio se vuelve inferior. No importa tanto aplicarlo o no. ¿Qué pasa en Estados Unidos cuando una persona de raza negra es juzgada quizás por todo un jurado de raza blanca? Primero que hay una prohibición expresa para que se descarte como potenciales jurados a las personas solo por ser de raza negra. Eso por un lado lo tuvieron que poner porque pasaba eso precisamente por una cuestión de prejuicio racial, ¿no? ¿Qué pasa? La persona, en este caso discriminada, tiene ese prejuicio racial, tiene un valor inferior respecto de otras personas. Entonces, la aplicación del principio de inocencia cede con mucha mayor facilidad. En general, lo que tiene que ver con esta afectación de las emociones y demás, tiene que ver con esto de que se baja la vara para decir el principio de inocencia se saldó, este hombre es culpable. Pero hay que analizarlo en función de, ¿prueba algo o no? ¿Estamos discutiendo si tenía 7 o 8 heridas en la cabeza?
¿Estamos discutiendo? ¿Necesitamos la foto para discutirlo? ¿O podemos decir, hacemos una estipulación probatoria y no vamos a discutir eso? Entonces no es necesario meter la foto en el juicio. Y ya con eso no tenemos el problema, tenemos la estipulación probatoria, acordamos con la otra parte que esto no lo discutimos, y pasa no hay necesidad alguna de mostrar la foto. Bueno, bien. No sé si quieren hablar algo más sobre teoría del caso, si quieren podemos ver, a ver, algún otro casito, o tienen alguna otra pregunta al respecto. Porque quizás la parte teórica, y más teniendo en cuenta que la verdad que sería muy bueno poder interactuar mucho más en lo que tiene que ver con la práctica. No creo que tengamos tiempo de ver otro caso en realidad, de analizar un caso. La verdad que se hace esencial para trabajar bien esto. Pero bueno, espero que tengan un pantallazo, que ya, por lo menos ya quede claro el concepto de teoría del caso, y que tengan una herramienta para trabajar con este nuevo código que se les presenta. Laura, no sé. Bien, no la veo a Laura. Perdón, hoy no sé quién está Laura coordinando, ¿no? Porque no sé si tenemos tiempo. A ver. ¿Gladys? Sí, no, te preguntaba porque tenemos muy poquito tiempo para analizar el caso que ya mandamos, que sería otra actividad que podríamos realizar para practicar, pero me parece que estamos muy escasos de tiempo. Bien, entonces, ¿quiere que los dejemos para la próxima clase? Sí, ¿O o aprovechamos sí, el tiempo disponible? como quieran, pero no veo preguntas en el chat, no sé si hay alguna otra pregunta, pero, no, hay una, pero no sé, si alguien quiere preguntar algo más, pero no. A ver, hay una pregunta sobre Starcase que quieren hacer, pero no tengo la pregunta. Y después alguien pregunta, el doctor Elizondo pregunta sobre si el contraexamen, ¿por qué no estaría habilitado? ¿A qué se refiere en que no estaría habilitado? ¿En el código? Doctora. Eh, Sí, perdón, Gabriela. El Zoom está hasta las 7, pero siempre tiene un poquito más de tiempo, así que si lo quiere analizar al caso, no es que a las 7 corte. sí, pero me parece, o sea, para la sola lectura necesitamos como media hora como mínimo. No creo que llegue. Bueno, lo ve. No, pero quería preguntarle al doctor Elizondo en relación a la pregunta sobre si el contraexamen no estaba habilitado. Yo lo que veo en el artículo cuando habla del contraexamen, lo menciona, y sí, a ver, lo que veo, a ver, déjame recordar cuál es el artículo. Si alguien me lo puede recordar, es genial. Acá, miren, el 384 del Código de Defensa.
Ah, sí, precisamente, porque el 384 del código de ustedes dice en el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo que en ningún caso se admiten preguntas sugestivas, indicativas, engañosas o repetitivas o ambiguas o destinadas a coaccionar al testigo perito. A párrafo seguido de hablar de no se puede autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen, de mencionar un contraexamen. Con lo cual, digamos, me parece un poco contradictoria estos párrafos, porque el contraexamen precisamente es preguntas sugestivas, y porque no hay, o como les decía ayer, no hay otra manera de poner en evidencia los problemas de credibilidad que pueda tener un testigo, o poner en evidencia otras cuestiones que a veces no pueden ser necesariamente de credibilidad, problemas de coherencia de lo que está contando. Entonces, o sea, un ejercicio del derecho de defensa, o sea, como garantía constitucional, sí o sí tiene que contemplar la posibilidad de realizar un contraexamen con preguntas sugestivas. Me pasa en los juicios técnicos acá que no me dejan hacer contraexamen con preguntas sugestivas. El planteo es se está violando una garantía constitucional, no me están dejando ejercer la defensa en forma efectiva, porque si yo no puedo realizar preguntas sugestivas, un contraexamen no es efectivo. No sé si esta discusión se les va a plantear, creo que no, por lo que tengo entendido, hay una gran apertura de todos los jueces en cuanto a asimilar lo que tiene que ver con un litigio adversarial, pero me llama la atención la redacción del código. Y después me preguntaban algo de Starcase, que no sé cuál sería exactamente la pregunta. Si la puede ampliar la doctora Aguilar, creo que es. Sí, doctora, ahí se lo estoy escribiendo. Ahí se lo escribí, doctor. La leo. Bueno. Sobre Starcase, cuando se descubre que hay otro caso similar con una mujer cercana al imputado, creería que puede decirse como una mala predisposición y ya lo considere culpable. Como abogada defensora, directamente hubiese pensado en llegar a un acuerdo con la fiscalía y no pretender seguir defendiéndolo, pretendiendo demostrar que... Bien. Ocurre que en esta serie, quizás, no sé si contarse, en un momento se empieza a hablar de otro hecho. Yo también lo discutiría, o sea, no otro hecho ocurrido con anterioridad. Yo como abogada lo discutiría porque entiendo que también generaría un prejuicio en el jurado, porque, digamos, estaría excediendo lo que tiene que ver con la prueba sobre este hecho en particular, cuando tampoco se trata de un asesino serial, digamos, que de repente, a ver, hay de alguna manera, hay algunas excepciones a esto de no incorporar algunas otras circunstancias previas, pero estas excepciones tienen que estar muy bien fundamentadas, y acá me parece que era muy discutible en esta serie, sí. Así es que bueno. No la he terminado de ver a la serie, pero me interesó y la he estado viendo. Y realmente cuando ocurre otro hecho similar, un supuesto accidente en las escaleras, con una persona muy cercana, yo dije, esta persona ya es culpable. Como abogada defensora, no voy a poder conseguir, digamos, demostrar que no lo es. Claro. Sin pruebas, pero creó Claro. la confusión en mí, entonces... Claro. Está bien. Está bien. Bien. Bueno, gente. Yo tengo una pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Acá en San Juan, por muchos años, hemos tenido un perito psiquiatra de la corte, en donde muchos abogados nos hemos quejado, hemos impugnado sus informes periciales, siempre hemos perdido contra ese médico psiquiatra, porque bueno, nada,
no sé qué había atrás, pero en definitiva, mi pregunta hoy en día es la siguiente. ¿Qué pasa con los informes periciales psiquiátricos en donde se hacen al principio prácticamente cuando se detiene al imputado o los informes psicológicos? ¿Podemos aportar nuestros peritos, psiquiatras o psicológicos? Bueno, a ver, es una pelea que se está dando. Yo creo que en el país no está claro esto. Yo creo que en el país no está claro, esto es lo que estaba comentando sobre lo que tiene que ver de defensa penal efectiva. Porque en principio nos pasa lo mismo a nosotros acá. No tenemos, a ver, nosotros como, por ejemplo, en nuestra Defensoría General tenemos, sí, por suerte, tenemos una psicóloga y tenemos un asistente social. Y hay una investigadora. Ahora, estas herramientas que hacen a la formación de la teoría del caso, la verdad que tendríamos que tener mucho más. O sea, tendríamos además, porque hay otro tema, por ejemplo, con el psicólogo. Si yo necesito saber si esta persona en realidad tiene un problema que lo puede hacer inimputable, pero yo tengo que pedir la pericia a un perito de la corte, que no tiene ninguna obligación de mantener el secreto profesional para con la persona que yo defiendo. Entonces, si yo tengo un psiquiatra, digamos, que pertenece al ámbito de la defensa, lo que no significa que va a su peritaje modificarlo por ser del ámbito de la defensa, sino que sí que significa que si yo tengo esta evaluación por mi cuenta, la llevo o no la llevo de acuerdo a la conveniencia de la defensa. ¿Se entiende? Entonces, el mismo problema lo tenemos acá. Hoy por hoy nosotros, por ejemplo, no tenemos psiquiatra, que en una causa sí me pasó que teníamos 4 testigos, estaba calificado como un homicidio criminis causa. 4 testigos que en reconocimiento habían reconocido al imputado, ¿no? Perdón la reiteración de palabras. Entonces, no tenía muchas herramientas y que necesitaba un psicólogo del testimonio. Entonces, digamos, ¿qué tenía que hacer para poder además incluso, o sea, pero necesitaba un psicólogo del testimonio? No había psicólogo del testimonio ni en el Ministerio Público de la Defensa, no está la psicóloga, la consultamos y no estaba preparada en estos temas. ¿Qué me tocaba hacer? Ir al perito de la corte. Entonces, mandé a preguntar, para esto también tenía que hacer un trámite, si de repente no tenía, si existía alguien que se especializara en estos temas o que tuviera capacitación en estos temas. Cuando me informaron recién que no, ahí es donde pude tratar de buscar a un perito por fuera y quizás tenía la posibilidad de que le paguen honorarios desde la corte a ese perito por fuera. No hubo necesidad después porque terminamos firmando un abreviado por homicidio en ocasión de robo, bajando la calificación, pero que era conveniente, si se quiere, para las posibilidades que teníamos en el juicio, digamos, o sea, era desde el punto de vista de la defensa. Pero esta problemática y ver cómo podemos esquivar, digamos, tener nuestra propia investigación que nos permita llevar adelante con efectividad los temas, es algo que se repite y creo que en todo el país. Y en realidad, o sea, la idea es con algunas personas tratamos de trabajar para que esto se revierta un poco. Igual, a ver, por ejemplo, en algún estado de Estados Unidos, por ejemplo, le preguntábamos en algún momento, hemos tenido posibilidad de estar con, que seguramente ustedes quizás ya la hayan tenido y si no probablemente la tengan en no mucho tiempo, posibilidad de estar con muchos capacitadores de la zona de San Francisco, de la zona de California. Entonces nos comentaban que el procedimiento, por ejemplo, es pedir, en el caso de que la persona defendida no tenga bienes, pedir a la corte algún perito, pero que, digamos, la designación, que se haga cargo del pago del perito, digamos,
Pero también hay una cuestión, ¿mantiene el secreto profesional o no? Y nos decían que sí, que se mantenía el secreto profesional. O sea, porque si yo como defensa decido no mostrar esa pericia porque no me conviene, podría hacerlo. Pero ¿qué pasa? Ya el fiscal a esta altura, digamos, si yo tuve que pedir la autorización a la Corte, ya sabe que existe esa pericia y si no la presento, obviamente porque no me conviene, se va de alguna manera a hacer de la información necesaria para presentar las conclusiones también, o pedir otro perito, o lo que sea, ¿no? Digo, ya estamos de alguna manera avivando la otra parte. Así es que bueno, tenemos esa misma problemática y no tenemos una solución clara. Bien. Bueno, si no hay, en todo caso, más preguntas sobre teoría del caso en particular, igual vamos a tener oportunidad de volver a retomar el tema. Los temas que consideren necesarios en la última clase. Yo les diría que vayan de alguna manera juntando las dudas y demás, porque la última clase la idea es hacer un ida y vuelta de preguntas y respuestas, o juntar los temas y profundizar sobre aquellos que tengan más interés. Bueno, acá hay otra pregunta. Sí, la doctora comenta que cuentan con un equipo y que sí que es primordial tener un psicólogo y bueno, también un médico, incluso porque cuando uno va, por ejemplo, si yo quiero saber qué significan algunas cuestiones de una historia clínica, la verdad que no digo que voy a llamar al médico a que declare el juicio, pero aunque sea para entender el informe, ¿a quién le pregunto? Yo creo que sí es primordial tener ¿no? equipos de la defensa. Así es. Bueno, si a ustedes les parece, terminamos la clase, Gladys. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, perdonen que se me vaya la voz de esta manera. No, Emilia va a hacer el cierre, Gladys. Bueno,